Los pueblos germanos, también germánicos o bárbaros, son un grupo de tribus que conquistaron la mayor parte del oeste y del centro de Europa en el siglo V después de Cristo, contribuyendo al fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano desde el siglo III comenzó una etapa de declive por los conflictos sociales, políticos y económicos que se expresaron en el descontento de la población, debido a los altos impuestos, la centralización del poder y las constantes luchas por la defensa del territorio. Al comienzo de las invasiones bárbaras, Teodosio dividió el Imperio Romano en el Imperio de Occidente, dirigido por su hijo Honorio, el cual duró solo un siglo a causa de las invasiones de los pueblos bárbaros, quienes tomaron el poder, y el Imperio de Oriente, dirigido por su otro hijo Arcadio, que fue consolidándose con la adopción de diferentes elementos culturales de los pueblos de Asia Menor y Oriental, conformando así el Imperio Bizantino. Este conjunto de tribus habitó inicialmente un rectángulo aproximado de Europa central. Esta zona está hoy ocupada por Alemania, Dinamarca, Austria, Checa, Eslovaquia, Polonia y el norte de Hungría. En aquella época se trataba de una región cubierta de bosques y pantanos, en un clima estacional húmedo y frío. La historia europea, desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo, se inscribe alrededor del Mediterráneo. Allí los dos pueblos clásicos, el griego y el romano, se turnaron el predominio dándole primordial importancia cultural, económica o militar al Mediterráneo. De ahí que se les conozca como culturas mediterráneas. Pero hacia el norte, estos imperios tuvieron en ese periodo cada vez mayores interrelaciones con los germanos y su civilización continental, que a la larga se volvería predominante. En efecto, las llamadas invasiones bárbaras fueron un proceso complejo, es decir, que en ellas influyeron muchos factores y a su vez ellas influyeron en otros muchos aspectos de la historia de la época. Lo primero que hicieron los bárbaros fue ubicarse en los límites del Imperio Romano, desde donde establecieron diferentes tipos de relaciones con los romanos, comercio, alianzas militares para detener a otros invasores y hasta enfrentamientos. La llegada de nuevos grupos bárbaros producía que otros, como los germanos, buscaran ser admitidos en las regiones que pertenecían al imperio, donde recibían protección a cambio de lealtad, impuestos y servicio militar. A finales del siglo IV, el prestigio y la consolidación del Imperio Romano de Occidente parecían intactos, y tanto el pueblo como sus dirigentes estaban convencidos de su poderío. Sin embargo, todo era simple apariencia, las instituciones imperiales realmente estaban en plena decadencia. El pueblo romano, que siempre se identificó por su valor, patriotismo, espíritu de lucha y de conquista, poco a poco fue perdiendo estas características, debido principalmente a que sus ejércitos estaban cansados y desmoralizados por la actitud negativa de sus dirigentes, que cambiaron sus costumbres sencillas por los lujos propios de la gente que se enriquece fácilmente gracias a los botines de guerra y la explotación del mismo pueblo. Fueron los griegos los que acuñaron el nombre de bárbaros, entendido tales como a los pueblos extranjeros que hablaban una lengua distinta a la suya. Y como estos pueblos, en relación con la refinada cultura griega, parecían insignificantes y poco evolucionados, el término cobró un significado peyorativo y etnocentrista. Con este sentido, la adoptaron también los romanos. Bárbaros eran pues todos los que vivían más allá del mundo grecolatino y la expresión se hizo sinónimo de rudo, feroz, salvaje e incivilizado. A veces la expresión coincidía con la realidad y en otras no. Basta decir que el historiador griego Heródoto llamaba bárbaros a los persas, a pesar de que su alto grado de cultura y de progreso. Así, los pueblos bárbaros habitaron los territorios europeos que comprendían la zona del mar Báltico, el río Danubio y los montes Urales, y fueron el origen fundamental del germánico. La guerra era algo frecuente entre estas tribus. Los militares ocupaban un puesto destacado recibiendo más riquezas al repartirse el botín, lo que abrió la posibilidad de acumular riquezas. Así, comenzó a separarse otra clase social dentro de los bárbaros, la nobleza militar. Los nobles y guerreros tenían una guardia llamada séquito, que juraba defender su honor y seguir su suerte. El séquito no tenía derecho a caballo y armas, y aparte del botín, los jefes militares tuvieron una guardia personal, cuya obligación era seguirlos y protegerlos a donde fueran. Si el jefe moría en combate, la guardia debía quitarse la vida, pues no podía sobrevivir a su jefe.
El Imperio Romano pasó por periodo de transición y ahora miraremos de la mano de Augusto cómo pasó de la metrópoli de ladrillo a la metrópoli de mármol, siendo una arquitectura grandiosa, propia de un arte autóctono, un poco recargada y una pintura que se esforzaba por ser decorativa y realista a la vez. Tiberio, por su parte, construye de su mano un palacio sobre el monte Palatino. Su hijo Calígula extiende este palacio y construye el anfiteatro bien conocido como el Coliseo, el cual inauguró su hijo Tito, quien además levantó el monumental Arco del Triunfo, quien representa como tal su victoria sobre los judíos. Ya para el siglo III de nuestra era surgieron algunas obras importantes. Sobresalen las termas, los cuales no eran más que recintos públicos para el baño. Y para los años 313, cuando el emperador Constantino reconoce al cristianismo, la ciudad empieza a llenarse de templos que adoran a Cristo, y siendo el mismo Constantino quien construyó la basílica que tomaría su nombre, edificándose al mismo tiempo un arco del triunfo en contraposición a la construida por Tito. Artistas como Miguel Ángel se le adjudican la transformación de la gigantesca terma en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Para el año 410, cuando se empezaron a generar los saqueos y destrucción, se puede decir que el periodo conoció luego de esto la Edad Media y Renacimiento de manos de Bizancio, quien logra arrebatarle la ciudad de manos de los bárbaros. Luego transcurrido este periodo, para el siglo XIV existían ya 5 basílicas y 18 iglesias diaconales, 20 abadías y 300 parroquias. Sin embargo, la sociedad medieval sufrió muchos cambios entre el siglo XI y el siglo XIII. Otros cambios se manifestaron en el arte, originando los estilos diferentes. 2 de ellos serían el románico y el gótico. El románico apareció en el siglo XI en Europa Occidental, durante el apogeo del sistema feudal. Fue un estilo rural. Los estudiosos del siglo XIX le dieron el nombre de románico, pues se basa en gran parte en el arte de los primeros cristianos en Roma. Tanto el románico como el gótico fueron artes cristianos, y su misión fue educar a los fieles en las escrituras. Sus artistas fueron en gran parte anónimos, pues en aquella época nadie firmaba sus obras. Las construcciones románicas de estas se puede decir que son edificios importantes que reflejan más que todo el poder de la Iglesia. Se las ha llamado fortalezas de Dios, pues son grandes, firmes y macizas, como los castillos de aquella época. Otros rasgos distintivos de la arquitectura románica fueron el empleo de semicírculos en arcos, bóvedas, llamados arcos de medio punto, el uso de bóvedas de piedra o bóvedas de cañón, es decir, bóvedas en forma de semicírculo para cubrir las naves de la iglesia. La indumentaria en la Edad Media comprendía del periodo románico, bizantino y bárbaros. El uso de la toga romana fue desapareciendo y se extendió el uso de las túnicas y las primitivas bracas, especie de pantalones ajustados al cuerpo hechos de piel de animal. Esto dio paso a las calzas, precedente de pantalones, medias, letargos, etc., sujetas desde el tobillo a la rodilla por medio de correas entrelazadas o ajustadas hasta la cintura e incluyendo el pie en la prenda. También evolucionaron las capas, mantos y manteos en los varones y las sayas y los tocados en las mujeres. Los bárbaros introdujeron la costumbre del uso de bragas que cubrían las piernas, prendas semejantes a los pantalones, estas adheridas a la pierna, bordadas y adornadas, ajustadas ambas en las pantorrillas, por medio de correas entrecruzadas. Las túnicas que antes carecían de mangas o las poseían muy cortas, ahora las anexaron. Se siguieron usando las capas de lana rectangulares, los clamides, adquiriendo mayor amplitud. Los bárbaros usaban generalmente 2 tonos de ropa. El lado izquierdo no era del mismo color que el lado derecho. En el mundo bizantino aportó su lujo y su nueva variedad de telas. Sobre todo, se agregó la seda y los ricos bordados en oros y piedras preciosas. Los flecos y adornos predominan en sus trajes que poco a poco fueron infiltrándose en la zona occidental. Por ejemplo, con el uso del manto semicircular, agarrando desde el hombro derecho, ya que no tenía ningún agujero para pasar la cabeza.
El manto era símbolo de estatus y no solo para protegerse del frío, los mantos oscuros simbolizaban que las personas atravesaban un periodo de duelo. También con la invasión árabe se comenzaron a utilizar nuevas telas y en aquellos pueblos que no lograron escapar a su dominio se impuso su singular vestimenta de anchos pantalones, zarahueles, el uso de faja, el turbante y la túnica corta abotonada y ajustada. Se continuaron usando túnicas talares, llamadas así porque llegaban hasta los talones, denominadas gonel y encima sobre un gonel. Evolucionando, agregándosele un cuello o esclavina, recibiendo el nombre de garnacha. Este cuello luego fue descartado y la prenda se hizo más corta, siendo el antecedente de nuestro gabán. El peyote era una especie de vestido largo y abrigado, ya que se forraba habitualmente con piel de conejo. Las cabezas eran adornadas con sombreros cilíndricos o birretes. Para la guerra se usaban cortas de malla, sobre túnicas de lanas, armaduras, escudos y yelmos de hierro, pues las luchas eran cuerpo a cuerpo y cinturones para sostener las espadas. En cuanto a las mujeres, se hizo común el uso de faldas de forma cuadrada, con un agujero en la cintura y 4 picos en el exterior e inferior. Predominaban las líneas rectas y las mangas ajustadas. Cubrían sus cabezas con cofias o tocados, sujetas con cintas que se ataban debajo de la barbilla. Se protegían del frío con mantas o capas. También, al igual que los hombres, usaban peyotes. No usaban calzas, ya que las piernas no se cubrían. En cuanto al calzado, ambos sexos usaban una especie de zapatillas abiertas fabricadas con cuero de cabra, para las clases más adineradas, o de vaca para el común de la población. A veces los hombres usaban botas. Dentro de este contexto encontramos los siguientes personajes destacados. Bárbaro. Carlos Magno, hijo de rey Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, sucedió a su padre y reinó con su hermano Carlos Magno. Teodorico. Invadió Italia en 488 después de Cristo. Reinó durante 3 décadas, fue un rey pasivo y justo, lejos del estereotipo de un rey bárbaro, y murió en el año 526. Clodoveo, primer gobernante de la dinastía merovingia que gobernaría en Galia y Germania de 500 a 750 después de Cristo. Asumió el trono en 481 con solo 15 años de edad y murió alrededor de 511. Odoacro, primer rey bárbaro de Italia, sirvió como comandante de Roma. Luego encabezó una rebelión contra Oreste, a quien así mató. Con el tiempo la alianza de Zeno y Teodorico fue el final de su reinado. Gensérico llegó al poder en 428 después de Cristo. Venció con éxitos ataques romanos. Murió en 478 a causas naturales, todavía invicto en el campo de batalla. Alarico, famoso rey bárbaro que subió al poder en el año 395 después de Cristo. Alarico se cree que murió poco después que abandonara Roma durante una expedición hacia África. Bizancio. Constantino el Grande nació en febrero de 272 y murió en mayo de 337, conocido por ser el primer emperador cristiano quien fundó la ciudad Bizancio, actual Estambul. Justiniano I nació en mayo de 483 y murió en noviembre de 565. Fue el último emperador en usar latín como lengua materna y creó el conocido Código Justiniano. Zoe nació en 978 y murió en junio de 1050. Es considerada como una de las 3 emperatrices oficiales del Imperio Bizantino, es decir, que ejerció el poder en solitario. Arcadio nació en el 378 y murió el 1 de mayo de 408. Con Arcadio al poder, el Imperio Romano dejó de existir y se dividió entre Oriente y Occidente. Constantino XI nació en febrero de 1404 y murió en mayo de 1453. Con este emperador finalizó el Imperio Bizantino. Romanos. Julio César, general político y romano, convirtió la República de Roma en el poderoso Imperio Romano. César Augusto, primer emperador del Imperio Romano, quien supuso la transición de la República de Roma al Imperio Romano. Trajano, primer emperador romano no proveniente de Italia. Durante su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, así como la edad de oro del Imperio Romano. Y por último, Adriano, fue el sucesor de Trajano, optó por no extender más el imperio, sino lograr la completa cohesión del mismo. En conclusión, damos por entendido que esto nos lleva a una historia forjada entre el mito y la realidad, puesto que nuestra imagen sobre los bárbaros constituye sin duda
uno de los mitos motores más recurrentes en la historiografía. Esta imagen, digámoslo sin reparo, no es una construcción de la historiografía reciente, sino que ya desde la antigüedad el bárbaro era visto como un salvaje, incivilizado, portador genéticamente de todos los males imaginables. Una visión completamente irreal, imaginaria, mítica y realizada desde el desconocimiento más absoluto de cómo eran, cómo vivían y quiénes eran verdaderamente los que habitaban en el Barbaricum. Con esto, tenemos claro que una de las causas que conllevó todo este caos fueron la decadencia del Imperio Romano de Occidente a nivel político, social y militar, la crisis económica del sistema latifundista romano, y aquellas consecuencias muy evidentes fueron tres: la desintegración del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de los reinos bárbaros o germánicos, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las lenguas romances. La indumentaria en la Edad Media en Occidente estuvo en cierta medida determinada por el fenómeno del cristianismo y sus tabúes. Las innovaciones en el vestir aportadas por los pueblos de las invasiones bárbaras y musulmanas y la evolución del vestido romano y bizantino. La moda bizantina supuso el puente con Europa del fasto oriental, de las amplias ropas y anchos mantos bordados de planta y pedrería, muy en boga durante la época carolingia, para trajes de ceremonia, en tanto el pueblo limitaba su atavío o calzas o bragas, sayos, túnicas o manteos que los visódogos llamaban estriges, cuando era fina y listada, y borda si era tela basta. En la actualidad, muchos diseñadores usan como tema de inspiración esta época. A lo que hago alusión es que podemos ver en las aberturas, ya sea de faldas, vestidos o incluso pantalones, son inspiradas en esta época, sobre todo en los bárbaros.